Bueno, acá ya lo escuchamos al querido doctor Ricardo Rodríguez Silvero, una eminencia del mundo económico, financiero, y también estudió, vivió, tiene masterados allá de Alemania y estuvo, creo que, atendiendo lo que... Hice el doctorado en Alemania. Hiciste el doctorado en Alemania, viviste más de 20 años en Alemania, ¿verdad? En total, sí. Sí. Bueno, y hoy es el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el descubrimiento por parte de las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. Rápidamente nomás, antes de entrar al tema que nos concierne, que viviendo en Alemania 20 años, ¿visitaste alguno de estos campos de concentración ahí en 20 años? Sí, claro, hice el Vía Crucis de los judíos en varios de esos campos de concentración. Estuve personalmente en Auschwitz, que es probablemente el peor. Sí, sí, sí. ¿Qué sensación tuviste cuando llegaste ahí? Ahí en Auschwitz, propiamente? Y la sensación del crematorio de 6 millones de indefensos judíos en la cámara de gas de los nazis, ¿no? Sin que se hablara del tema. Ese era un tema tabú. Nadie sabía en Alemania qué pasaba con los judíos, pero sí veían que eran transportados en trenes con vagones para animales, ¿verdad? Y por la forma en que se los trataba ya en los guetos de Polonia y en otras ciudades de no solamente Varsovia, se notaba expresamente que era un sector poblacional al cual Hitler le había colocado la cruz. Por razones diversas, ¿verdad? Porque él, desde que inició su campaña política, decía que Alemania tenía como enemigos no solamente a la gente que firmó el Tratado de Versalles, porque él era un acérrimo enemigo de lo que decidieron los aliados victoriosos en la Primera Guerra Mundial, que fue provocada por Alemania también. Sí. Él era enemigo no solamente de ellos, los que firmaron ese pacto de Versalles, sino también de los judíos. Y lo decía claramente, hasta en su famoso y siniestro libro Mein Kampf. Sí. Los judíos eran el enemigo del pueblo alemán. Mi lucha. Bueno, y eso que estuvo estando preso él, ¿verdad? Mein Kampf. Escribió estando preso por revoltoso, porque realmente se oponía a todo, tenía un discurso furibundo y además una oratoria que hay que reconocerle que pudo enardecer el alma dormida de los alemanes humillados. Esa palabra, enardecer, sí, exactamente. Los alemanes humillados ya por la Primera Guerra Mundial, pero bueno, humillados porque fueron los iniciadores de la Primera Guerra Mundial y terminaron perdidosos. Bueno, paciencia, ¿verdad? Lo grave es que después, en silencio y a pesar de todas las prohibiciones de los aliados victoriosos, los alemanes empezaron a armarse hasta los dientes, ¿verdad? En 12 años. En 12 años se produjeron con una productividad militar altísima. Todo el arsenal de guerra y con tecnologías nuevas que no se conocían en aquella época, como por ejemplo los tenebrosos submarinos alemanes que se encargaban de hundir todos los barcos que venían de los Estados Unidos trayendo alimentos para los aliados. Eran hundidos sistemáticamente por los alemanes, que se comunicaban entre sí por un código inexpugnable, parecía, de nombre Enigma. Enigma. Hay una película muy buena que tiene todos los laureles y que fue ya filmada hace algunos años, que lleva ese nombre. Enigma. Enigma. Un grupo de matemáticos y no sé si se usa esa palabra en nuestro idioma, lo que es de la criptología, o de las cavernas. Los cristianos, por ejemplo, celebraban sus misas en las cavernas. Bueno, catapultas en las criptas, ¿verdad? Y todo lo que tenga relación con criptas o con criptos. Los alemanes tenían un código inexpugnable hasta el momento. Nadie creía que eso iba a ser desentrañado. Sin embargo, un grupo de científicos, sobre todo matemáticos,
ingleses pudo lograr. Logró desentrañar eso sin hacer saber que ya tenían la clave. Entonces empezaron a hacer correr la clave. Entonces revisaban lo que ellos estaban comunicándose. Claro, se revisaba y se podía prever cierto tipo de ataques. Pero como los alemanes, que eran los enemigos acérrimos en esa época, no debían enterarse que ya había sido desentrañado ese código por secreto, parte de los británicos. Por parte de los británicos tenían que actuar como si ellos no supieran que ellos ya estaban en posesión de la clave. Entiendo. Así que hacían un doble trabajo, un doble juego interesante. Sí, y la población alemana, la simple y la que no tenía nada que ver con estas cosas, nunca supo qué había pasado con los judíos que eran arrastrados como animales en vagones para animales y que se los trataba en forma vil y despreciable y se los mataba a quemarropa. Se cerraban sus negocios, la famosa Kristallnacht, que es la noche de la noche de los cristales rotos. Sí, la noche de los cristales rotos fue una manifestación ya abierta de odio hacia los judíos. Y la quema de los libros y todo eso. Y la quema de los libros y todo eso, sí. Bueno, realmente... Pero, y la lista de Schindler, que fue el trabajo... oculto. Sí, de mayor sentimiento que hizo este director, ¿cómo se llama? Premiado personaje de Estados Unidos, el director de Schindler. No me acuerdo quién es. Sí. Bueno, el famoso cineasta, multipremiado Steven Spielberg. Dijo el Spielberg, claro. Dijo que fue judío, el trabajo, dicho sea de paso. Claro, que fue el trabajo más tocante que él hizo a lo largo de toda su carrera. Y debe ser. Estuve viendo un documental de El Fantástico donde él hablaba de todo lo que hizo, ¿verdad? Porque él siempre fue un avanzado, hasta ahora sigue siendo un avanzado y sigue obteniendo premios. Sigue obteniendo premios, sí. Y dijo sobre la lista de Schindler que fue el trabajo más tocante que él hizo, o sea, porque él, para, digamos, homenajear a sus ancestros, se metió en esta historia que la tenía porque alguien le acercó esa posibilidad a través de libretos y esa es la idea, ¿verdad?, para que se geste una película, y como que él estaba esperando el momento propicio para iniciar el rodaje o concretizar eso, y llegó ese momento y puso toda la carne al asador porque era una fuerza más allá de su fuerza normal, que venía de adentro. No, pero esa película además es buenísima. Impresionante. Bueno, y yendo a nuestra realidad, con esto que dijo el embajador representante de Washington, yo quisiera saber tu opinión, Ricardo Rodríguez Silvero, porque vos tenés una visión internacional de las cosas y también sabés cómo se mueve el mundo y las potencias del mundo y hasta dónde pueden llegar esas potencias del mundo a través de sus emisarios, embajadores, en fin, de su departamento de Estado, del Tesoro de los Estados Unidos, en este caso también, porque entran las finanzas acá. Parece que se tocaron ciertas cuestiones financieras que atañen a Estados Unidos con esto que está pasando acá. ¿Verdad? ¿Dónde estamos? ¿Cuál sería la visión tuya respecto a este acontecimiento? Hay que recordar que nosotros llevamos más de 2 siglos en cooperación con los Estados Unidos. Sí. Los Estados Unidos empezaron a poner en práctica una cooperación bilateral con Paraguay ya en 1861, es decir, apenas 50 años después de la independencia de la corona española, ¿verdad? Empezaron las relaciones entre Paraguay y los Estados Unidos con énfasis puesto en ayuda económica y financiera, ayuda para el desarrollo. Hay un montón de aspectos relacionados con proyectos de desarrollo que han sido atendidos desde hace ya mucho tiempo por la famosa agencia conocida aquí por su abreviatura latina, USAID, ¿verdad? USAID, que sí. Es la USAID, que traducido al español esa sigla significa la ayuda de los Estados Unidos, ¿verdad? Es la agencia que está
destinada a los proyectos de desarrollo en general. Yo conozco a esa agencia, conozco también a algunos de sus dirigentes. Está dedicada a esas tareas. Y bueno, lo que hay que decir es que esta relación de los Estados Unidos de más de 2 siglos últimamente se ha afianzado como una cooperación bilateral en la que Paraguay ha adquirido de parte de los Estados Unidos el estatus de un país asociado como Taiwán. Ah, sí. Y lo pone al mismo nivel de Taiwán. Es decir... Sí, perdón que te interrumpa, quiero aportar nomás algo. El caso del presidente Rutherford B. Hayes, sí, que colaboró con Paraguay para que toda esa región, ese departamento del presidente Hayes, como se recuerda dice aquí, acá la sí, gente, o sea, llama acá, fuera parte de Paraguay, porque antes los argentinos querían efectivamente, sí, sacarnos eso a favor de ellos, digamos. Bueno, eso nomás quería aportar, o sea que Estados Quería Unidos... decir de paso también que como antes no Sí. existían fronteras de país a país, sino que eran solamente ciudades las que gobernaban durante siglos la zona. Se conocía a Asunción, madre de ciudades, porque desde Asunción se partían las expediciones, sí, para crear otras ciudades, porque los españoles que remontaban el río Paraguay creían que podían acceder al oro y la plata del Alto Perú. Alto Perú se llamaba a Bolivia en aquella época, ¿sí? Por el río Paraguay, pero subestimaron totalmente la dimensión del Chaco. Claro. Tal que se dieron de bruces con el Chaco y no hubo forma de llegar al Alto Perú, ni al oro, ni a la plata a través de Paraguay, pero ya estaban instalados en Asunción. Y menos de limitar todo eso. Y menos de limitar. No había fronteras. Había solamente Asunción, Buenos Aires, Rosario, Sao Paulo, Santa Fe, por supuesto, ¿verdad? Pero y Montevideo, ¿verdad? Eran las ciudades las que se movían porque no habían límites territoriales. Por eso que hay que ver y repensar la historia de Paracuaria o del virreinato del Río de la Plata. Qué bueno, qué bueno. De lo que ocurría en aquella época en la que no había fronteras o límites. O límites. No había frontera. Entonces el mariscal López, que venía con esa... sí, ese bagaje digamos, con esa mentalidad de militar francés. Después de haberse entrevistado con Napoleón III. Después de haberse entrevistado con Napoleón III y de haberle conocido a la irlandesa, ¿verdad? Sí, se vino con mucho empuje de ímpetu de solucionar los problemas regionales. Pero la comunicación en aquella época era lentísima porque había que escribir cartas que tardaban en llegar 1 mes, 2 meses, 3 meses llegaban las cartas. Y después para responder otros 3 meses y después para saber qué decía el tipo. Es decir, entonces Mariscal López se lanzó con el argumento, no es un pretexto, de que Brasil, Argentina y Uruguay, con apoyo de Inglaterra, estaban queriendo enseñorearse de la zona. Entonces, con buen criterio, en Mariscal López hay que saber lo que uno va a decir, porque hay muchos lopistas y antilopistas en Paraguay. Pero con muy buen criterio, él dijo, no, esto no podemos tolerar nosotros. Y avanzó con su ejército hacia Argentina sin pedir tampoco paso, es decir, no esperó, no solicitó ningún permiso, ni obtuvo ningún permiso, simplemente cruzó el territorio. Creo que hubo un personaje argentino que le iba a ayudar a que pasen sus tropas por el territorio y después se echó atrás, más o menos. Y ahí le declara la guerra a Argentina. Bueno, lo lamentable es que cuando o Paraguay le declara a Argentina la guerra, se le ofreció la posibilidad de una paz. Acordate que el argentino ya le ofreció la paz varios años antes de que termine la guerra. Y Mariscal López, yo creo que estaba desubicado totalmente, le rechazó la oferta de paz. Y nosotros por eso hemos perdido todo el Chaco argentino, todo lo que es Misiones Argentina, pero también hemos perdido lo que hoy en día es Mato Grosso, Brasil. Pero en esa época era la mentalidad de Paracuaria. Es la mentalidad del virreinato de
del Río de la Plata o de la provincia gigante de las Indias. Sí. Paraguay salía a los dos océanos antes. Exacto. Como Paraguay. Como Paraguay, ¿verdad? Lo que pasa es que en aquella época las comunicaciones eran terribles y ya en esos años se tenía relaciones con los Estados Unidos también, que era un país que empezaba a insinuarse como una potencia hemisférica, ¿verdad? ¿Y ahora cómo está? Y desde esa óptica es que hay que ver las cosas, me parece. Y bueno, dale, está bien, métele. Sí. ¿Cómo podés pintar lo que de vuelta el emisario de Washington dio a conocer ayer o antes de ayer y que ahora estamos, digamos, nosotros medio atando cabos? Hay mucha gente que no entiende muy bien que... Y yo quisiera darle la dimensión de siglos y de décadas. La perspectiva para decir que Paraguay, ya con las fronteras después de la guerra de la Triple Alianza, Paraguay estuvo en relaciones directas con los Estados Unidos, pero también con la Unión Europea y también con otros países, y especialmente con Brasil y Argentina. Nosotros siempre hemos estado fuertemente vinculados a Brasil y Argentina. Bueno, por esas cuestiones de la historia, nuestro país ha sucumbido ante el poder omnímodo del narcoterrorismo. Estuvimos acostumbrándonos de que en nuestro país se robara públicamente, se estafara al Estado, y no solamente en términos de contrabando o de evasión tributaria, sino que realmente en todo lo que se pudiese estafar al Estado. Eso, mientras lo hacían solamente los políticos o solamente los que realizaban campañas electorales, y parecía que era un vicio ya conocido en toda América Latina y el Caribe, y es que los políticos quieren quedarse con la mayor parte de la torta y que el Estado sea algo así como el servidor de los intereses particulares, ¿verdad? Hasta esa época, que digamos que son los años 50 y 60, era tolerable que en Paraguay ocurrieran esas cosas, pero después vimos que fuimos cayendo en el hurto sistemático de la cosa pública, ¿verdad? Acá internamente, sobre todo después de haber sido derrocado el general Stroessner. La época de la dictadura de Stroessner hay que verla también desde otra óptica histórica, y hay que colocarlo a Stroessner dentro de las coordenadas geopolíticas mundiales de aquella época. Claro. No nos olvidemos que los Estados Unidos y la Unión Europea, en esa época no se llamaba Unión Europea, eran los países europeos, estábamos todos en la senda de defender la democracia, pero resulta que los Estados Unidos estaban involucrados directamente en la guerra de Vietnam, en la guerra de Camboya, se decía antes, por otro lado, ¿verdad? Después de la guerra de Corea, es decir, los Estados Unidos estaban empezando a ejercer un liderazgo mundial, y había manifestaciones en las calles de los Estados Unidos en contra de la guerra de Vietnam y de Camboya, todo eso, que después empezó a llamarse también Kampuchea. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado después de la dictadura de General Stroessner, para utilizar tiempos contemporáneos? Y hemos visto de que hemos sido saqueados ya por el AMPA, con H, ¿no? Es decir, el mundo del AMPA es el mundo que roba dinero público, que le importa 3 cominos el bienestar de los paraguayos. Y eso empezó a degenerarse, porque una cosa es que los políticos y los que están en campaña electoral quieran quedarse con la cosa pública y que el Estado sirva a sus intereses particulares. Y otra cosa es que empiece a aparecer el EPP, el Ejército Paraguayo del Pueblo, que no es un ejército, ¿verdad? Sí, que ya empieza a tener ramificaciones locales con otros movimientos también terroristas, pero con apoyo también de brigadas rojas brasileñas. Están Arrón, Martí, Colmán, toda esa gente el Comando Vermelho de Brasil. Hay que tener mucho cuidado con todos ellos, ¿verdad? Ya están trabajando en forma sistemática y en intercambio, ¿verdad? Es decir, los comunistas, por un lado, alzándose con el poder parcialmente, pero más que nada vociferando, porque nunca llegaron a apoderarse, menos mal, de nuestro país. Pero también la gente de ultraderecha. Todo eso era más o menos controlable hasta que aparecieron las primeras muestras de narcoterrorismo. Y se supo que había personas de alto nivel, de muy alto nivel, que no solamente hacían contrabando, sino que estaban sacando provecho de los
tipos de cambio múltiples para enriquecerse. Porque en la época de Stroessner había el sistema de cambios múltiples, ¿verdad? Stroessner era partidario hacia el final de su mandato de los cambios múltiples. Y recuerdo que se había discutido en la FEPRINCO el tema de los cambios múltiples. Y en un momento dado, en las conclusiones, yo me atreví a decir que el problema no está en el tipo de cambio, sino en el cambio del tipo. ¿Cómo es en el cambio del tipo? Claro, porque Stroessner era partidario del sistema de cambios múltiples, y si no lo cambiabas a Stroessner no iban a desaparecer los cambios múltiples. Entonces, cambio del tipo. El problema no era el tipo de cambio, sino el cambio del tipo. Y muchos de los que se encumbraron... El cambio del tipo, o sea, el tipo es Stroessner. El tipo es Stroessner. O sea que a lo largo de todos esos años hubo gente, y se puede nombrar con nombre y apellido, porque esos nombres aparecen también en los escritos de la embajada norteamericana. Empezaron a enriquecerse, pero velozmente. Y mientras era un enriquecimiento así más o menos estafador, pero sin pagar impuestos. Eso pues, el no pagar impuestos se decía siempre que era un delito de caballeros, ¿verdad? ¿Quién quería pagar impuestos? Nadie quiere pagar impuestos, ni en los Estados Unidos ni en la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo que pasa después con los cambios múltiples? Y hay gente que se enriqueció poderosamente y velozmente con los cambios múltiples, ¿verdad? Y bueno, y eso empezó a acumularse, y todo se aceptaba hasta que aparecieron las bandas terroristas. Y después también el narcoterrorismo y ya el crimen organizado. Y lo que fue peor es que desde la zona de la Triple Frontera empezaron a realizarse giros clandestinos, y no solamente a Panamá, a los famosos Panama Papers, y no solamente a algunas islas del Caribe que también tenían prácticamente un paraíso fiscal. No, eran también giros ilegales a carpas terroristas como el Hezbollah, por ejemplo. Hezbollah es una organización terrorista que está reconocida como terrorista no solamente en los Estados Unidos, también en la Unión Europea y también en otros países, ¿verdad? Esa gente no merece ser recibida en Paraguay para encuentros secretos. Y sin embargo estaban teniendo lugar esos encuentros secretos. Y además esa gente es la que estaba siendo beneficiada con los giros ilegales desde la zona de la Triple Frontera. Y también desde Ciudad del Este, y también desde Presidente Franco. ¿Para qué vamos a engañarnos? Es decir, no era solamente un delito multinacional o trinacional entre Argentina, Paraguay y Brasil, no. Lo que pasa es que Paraguay, como tiene los funcionarios más venales y ha sido tradicionalmente corrupto, es muy fácil desde Paraguay realizar ese tipo de operaciones ilegales y también financiar el terrorismo internacional. Hay que ver la película Miami Vice. Miami Vice. Allí, en esa película, que parece algo así como previsora de la desgracia paraguaya, se instala el terrorismo internacional en la zona de la Triple Frontera. Miami Vice, sí te acuerdas. Hay que volver a ver. Y ahí está el capo di tutti capi de los mafiosos en Ciudad del Este y en la zona de la Triple Frontera. Sí, bueno, es muy claro lo que vos decís, y me parece que históricamente impecable lo que estás desarrollando aquí, porque hay que tener el concepto global de las cosas también. Pero yo solamente hago hincapié en una sola cosa, sin entrar y poner juicio de valor en nada. Bueno, no pasa por ahí, ni soy quien para meterme en esto, pero el rol de un embajador, que ni lo nombro, un embajador que venga y quiera, digamos, ingresar al mundo interno de un país. Eso hacen todos los embajadores. Dictaminando lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que a mí me molesta. Eso hace también el embajador de la Unión Europea. Y sí, hace también el embajador pero de no así. También lo hacen. Lo que pasa es que... ¿Y qué pasa con nuestro gobierno? ¿Dónde está nuestro gobierno? ¿Dónde está nuestra Cancillería? ¿Dónde está la gente que tiene que refutar o no al embajador? O decirle, usted habla o usted, ¿por qué tiene que decir esto? Y hacer tambalear todo el sistema nuestro. Que vuelvo a insistir, no justifico para nada. Sí, el mal múltiple está en Paraguay por tolerar a gente mafiosa, criminal, que gira desde Paraguay remesas ilegales de dinero financiando carpas terroristas, inclusive el Hezbollah. ¿Y nuestra justicia dónde está? Y nuestra justicia ha sido... adormilada. Y sí, la justicia es parte del esquema de la estafa internacional.
y del terrorismo internacional. Sí. Hay que decirlo claramente. Si el Palacio de Justicia no hace honor a la justicia claro. y es un instrumento más de afianzamiento en el poder de los narcoterroristas y no ejerce ningún tipo de sanción, ni justicia, ni pronta, ni barata en contra de los narcotraficantes, y entonces ¿de qué nos sirve esa justicia? Vamos a ir de mal en peor entonces. Vamos a ir de mal en peor. Y bueno, ¿y qué ha estado haciendo la Fiscalía de Delitos Económicos todos estos tiempos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y todos los embajadores tienen por misión comunicar a Paraguay la preocupación de cómo está tomando el poder la mafia y el terrorismo en nuestro país, cuando nuestro país ha sido siempre un país relativamente tranquilo. Nunca estuvo ligado a este tipo de organizaciones internacionales y terroristas, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que está pasando? Que en los últimos años nos hemos vuelto, sí, víctima del AMPA internacional, sin analizar lo que está ocurriendo con el cambio climático, que es desastroso, sin analizar la invasión militar genocida de Putin en Ucrania, que está teniendo en vilo con B corta a toda Europa con amenazas de bombas nucleares. Eso puede realmente terminar en una conflagración mundial con efectos catastróficos, ¿verdad? Tercera guerra. Porque resulta que en aquella época de la Segunda Guerra Mundial nadie tenía la bomba atómica. Y los Estados Unidos, que al final descubrieron cómo construir la bomba atómica, no sabían ni siquiera cómo funcionaba. Hicieron un experimento con Hiroshima y Nagasaki. Y bueno, y ahí fue. Ahí surgió la bomba atómica. Menos mal que Hitler no llegó a la fórmula de la bomba atómica, porque ahí hubiese sido un desastre, ¿no? Ahí tenés la bandera de Ucrania en la solapa tuya. Y yo soy solidario con los ucranianos. Me parece bien, que lo que Putin está haciendo con Ucrania es el inicio de una tercera guerra mundial, con la diferencia que en esta guerra mundial, la tercera sería, todos los países afectados tienen acceso a la bomba atómica. Entonces, todos. Bueno, Casi todos, los alemanes y los japoneses no tienen permiso, pero ellos tienen la tecnología para hacerlo. Lo que significa que ellos en cualquier momento también podrían hacerse de bombas atómicas, si no es un secreto para ellos. Pero Alemania fabrica los tanques y mandaron ahí tanques ahora. Ahora están a punto de mandar. Bueno, decime una cosa. Esto de la embajada, de vuelta así para cerrar nomás, porque yo quisiera también entrar en otros temas, en el tema que vos sabés muchos temas, pero en este tema de la inflación, de la nueva moneda que están queriendo lanzar entre Brasil y Argentina, etcétera, etcétera, tópicos importantes. ¿En qué fase se está después de esa locución del embajador? ¿Qué pasa acá? Y yo diría lo siguiente. En el plano político, porque en también el plano político, el plano político está... dependemos de lo que a lo que arribemos el 30 de abril, ¿verdad? Y puede cambiar el tablero con todo esto, no sé. Sí. Acá lo que hay que tener en cuenta es que Paraguay ha sido elegido por los Estados Unidos como país aliado en Sudamérica. Y eso se nota claramente, y no solamente en declaraciones verbales o escritas del embajador, sino además a través de los signos del poder, como por ejemplo la embajada de los Estados Unidos en Paraguay. Es probablemente una de las embajadas más amplias, más completas y más poderosas de Sudamérica. Y existe no solamente lo que se ve, sino también lo que no se ve, porque está enterrado ese edificio. Porque hay una parte subterránea de ese edificio que muy pocos la conocen, ¿verdad? Y ese es apenas un ejemplo, ¿verdad? Es decir, no se puede, no se debe y es peligroso subestimar el poder de los Estados Unidos de Norteamérica en Paraguay. Sí, nadie está subestimando. Porque cualquiera sea el presidente, ya sea Obama o Trump o ahora Biden, todos ellos tienen la misma política en el sentido de que hay que acabar con el terrorismo internacional. Y bueno, y en Paraguay está empezando a afianzarse el terrorismo internacional gracias a que algunos personeros locales le han estado cortejando mucho, ¿verdad? Y cuidado con eso, porque resulta que hoy en día existe esa tecnología en todos los países, también en Brasil, también en los Estados Unidos y en los otros países democráticos también, de apresar a vinculados al narcoterrorismo y ofrecerles una amnistía, por lo menos parcial, si es que sueltan prenda. Ah, sí. Y si todos cantan hasta una ópera
con tal de disminuir el tiempo de prisión o de ser liberados incluso, pero so pena de que si regresan a ejercer el narcoterrorismo van a ser metidos otra vez en la cárcel. Y vamos a hablar de un hecho muy conocido, el caso de la señora de Tarragó y de su marido. Cintia. ¿Qué quedó eso? Y bueno, ella fue apresada con su marido, pero nunca volvieron a hablar ellos entre sí. Y los oficiales de seguridad de los Estados Unidos estaban haciendo ya entrevistas con ella y entrevistas con él, pero sin permitir que ellos hablaran entre sí. Y les ofrecieron eso ofrecieron también a Messer los brasileños, ¿verdad? Sí. Si usted canta, usted tiene muchas posibilidades de que quede menos tiempo en prisión o que incluso lo liberemos. Sí. Bueno, y Messer empezó a cantar también en el Brasil. Y así se saben muchas cosas. Y lo que pasa es que nuestra ciudadanía no está enterada de esos entretelones. Sí. Y tampoco no está enterada. Entonces creen que es un capricho del actual embajador de los Estados Unidos. Creen que eso no hacen los embajadores de la Unión Europea. Claro que hacen, solamente que hacen sotoboche. Son más diplomáticos. Pero tienen detrás del manto de la paz la espada de la agresión si es que Paraguay no se aviene a sus intenciones. Y eso hay que decir claramente. Por eso lo de la espada y Biden también. Y también, ¿verdad? Decime, y esto de Cintia Tarragó, ya que tocaste el tema, yo nunca la mencioné aquí desde aquella vez que se fue y qué sé yo. ¿En qué quedó ese caso? ¿Y dónde? ¿Ella está por Asunción? ¿Ella está por Paraguay acá? Bueno, ella empezó a soltar prenda y su marido también, y entonces fueron liberados condicionalmente. Y lo que me llama poderosamente la atención es que hayan venido a Paraguay. ¿Ambos? Y no sé ¿Se habrán encontrado? Entonces, no, claro, ahora ya andaban juntos otra vez. Claro. Pero lo que quiero decir es que es raro que hayan vuelto a Paraguay sabiéndose, sobre todo en esos años cuando ellos volvieron, de que acá podían haber sido asesinados a la vuelta de la esquina. No hay ningún problema. ¿Qué tipo de prenda o prendas habrán soltado ellos? Y muchas de las informaciones que poseen las embajadas del mundo exterior en Paraguay proviene de lo que ellos empezaron a decir, así como muchas de las informaciones que provienen de Messer en el Brasil. Todas las embajadas tienen acceso a esas informaciones también. Y Messer ha soltado prenda, es decir, se sabe perfectamente. Y para desgracia de nuestro expresidente Horacio Cartes, Messer lo estuvo mencionando a diestra y siniestra. Y ese es el problema, ¿verdad? Es decir, uno puede acumular mucho dinero sin entrar a juzgar si eso fue legal o no, pero no puede ser uno tan inocente de pretender de que nunca nadie se dé cuenta de eso. Y bueno, lo que pasa es que los Estados Unidos, que están acostumbrados a intervenir también en los países, sobre todo en los países amigos, cuando no se están llevando las cuentas como corresponde, entonces ellos no tienen ambajes, es decir, ellos no dan vueltas para decir usted está robando dinero público, no le vamos a permitir más a partir de ahora que lo siga haciendo. ¿Y qué pasa con Cristina Fernández de Kirchner? Ya que mencionaste el robo de dinero público. Y bueno, ella tiene que ser juzgada por sus propios tribunales, y si eso no lo hacen... yo digo por parte de Estados Unidos, ¿verdad? No, claro. A eso voy. Es que Estados ¿Por qué solamente acá se centra Estados Unidos? ¿En toda la región? No, en toda la región. Yo no puedo hablar, no puedo suponer. Yo puedo leer solamente lo que está publicado, ¿verdad? Claro. No está publicado qué están haciendo los demás poderes del mundo en Argentina, pero se sabe que la Argentina está en catástrofe. Y nos puede llevar a la catástrofe a nosotros mismos si es que no sabemos defendernos también. Por eso es que es ahora clave el papel que va a jugar Lula en su nueva configuración política. Estaba por preguntar lo de la CELAC ahí, la visita de Lula a Fernández en Buenos Aires. ¿Cómo fue eso? Y eso es puro bla bla. ¿Sí? Resulta que Lula todavía tiene que afianzarse en el poder. Claro. Ya viste que lo que lograron las fuerzas pro Bolsonaro en Brasilia destruyeron Brasilia. No es juego de niños. Eso significa que hay un poder enorme, muy fuerte, al costado o detrás o delante, que tiene todavía la sartén por el mango, y Lula no puede, no debe, no tiene permiso de ser tan naif así mismo, inocente.
¿Y cómo se para pretender? ¿Y cómo se va a definir eso allá en y Brasil? Eso va a tener que empezar él a cambiar con ayuda de sus alianzas, porque la buena noticia es que está aliado ahora con un grupo empresarial que está interesado en que las cosas se hagan mejor. Y otra buena noticia es que una parte líder de las Fuerzas Armadas se ha puesto a favor de Lula, pero con condiciones, ¿verdad? Es decir, Lula no puede estar cantando cualquier canto. Él tiene que empezar a demostrar que está en condiciones de gobernar y tiene que demostrarlo también ante Bolsonaro. Y lo que es importante aclarar que es una gran parte del poder real del Brasil sigue estando en manos no solamente de Bolsonaro, que él puede retirarse, sino también de las fuerzas opositoras a Lula. Ahí lo que hay que ver es que esas fuerzas opositoras a Lula, lo que hay que ver es que tienen el poder en el Parlamento, es decir, en el Congreso. Lula no va a poder gobernar sin apoyo de ese partido opositor a Lula. Y eso es lo que tenemos que tener en claro nosotros en Paraguay también cuando analizamos los documentos oficiales de la Itaipú y la próxima revisión eventual o negociación de documentos oficiales de la entidad binacional. Nosotros no vamos a tener que negociar solamente con Lula, vamos a tener que negociar también con el Congreso brasileño, porque ese derrotero está demostrado en los documentos oficiales de la Itaipú binacional. Es una entidad binacional, es Paraguay y Brasil y Paraguay. Si la otra parte no está de acuerdo, no se puede hacer absolutamente nada. Estamos condenados a la binacionalidad. Bueno, y ya que tocaste lo de que entra en el terreno del Mercosur, también lo que dijiste, Lula, Fernández, qué sé yo, ¿qué pasó con eso? O sea, Lula fue a Montevideo a encontrarse con la calle Pou, que a mi criterio me parece que está muy inteligentemente sacando ventaja el Uruguay a través de su presidente. ¿Cómo quedó esa charla entre Lula y la calle Pou respecto a lo que pretende el Uruguay de negociar directamente con China y hasta quebrar el Mercosur, según el propio canciller brasileño? Lo que pasa es que en los hechos el Mercosur está quebrado. ¿Ah, sí? Porque Bolsonaro no pudo hacer ciertas cosas en el Mercosur. No creo que las pueda hacer Lula tampoco, y de cualquier manera, sea como sea la cosa, todo tiene que pasar por Lula y por su partido opositor, que ahora no es Bolsonaro el líder, sino puede ser otro en el futuro. Es decir, Lula tiene que aprender a convivir con la repartición real del poder en el Brasil. Pero él quiere también, respecto al Mercosur, o sea, a darle la respuesta al Uruguay, hacer que se una lo de la Unión Europea con el Mercosur primero y después trabajar en conjunto para lo que pretende el Uruguay. Eso es lo que yo entendí. El Mercosur no está en condiciones de tomar posición, porque ahora, Uruguay, así de pequeño como es revoltoso y hace exactamente lo contrario. Y es más inteligente, me parece, que todos. Y no sé, eso depende de cómo se mide la inteligencia. No, por lo menos se lo nombra al Uruguay. A nosotros nadie nos nombra. Ni contrario. La Globo, no, la Globo, yo he visto la Globo, ahí en la CELAC, mostraban a todos los que se fueron, 15 de los 33 representantes de los países que integran la famosa CELAC. Paraguay no existió ni en imagen y menos en audio, ¿entendés? O sea, pero estás hablando de Globo, Agetic Globo. Sí, la Globo. No es infalible. No es infalible. Bueno, pero yo estoy hablando de un poderoso medio de comunicación. Es un poderoso medio de comunicación, pero que necesita aprender mejor comunicación también, porque no tiene idea ni siquiera de que no es posible en el Mercosur una alianza con la Unión Europea y mucho menos todavía pretender una moneda común. Justamente eso es el disparate más grande que se les pudo haber ocurrido. El sur, entonces, esa moneda llamada sur, supuestamente no va a existir ahora. Y existe solamente en la mente de algunos desubicados. Sí. ¿Por qué no puede existir eso? ¿Y cómo va a existir eso si es que nunca el Mercosur ha puesto en práctica lo que se ha propuesto el Mercosur? Claro, que es la coordinación de políticas macroeconómicas. Sin coordinación de políticas macroeconómicas no se puede tener una moneda en común, ni siquiera en sueño, y tampoco en pesadillas. Tampoco en pesadillas. Bueno, y esto de la inflación, para combatir la inflación, el Banco Central sacó del mercado 23, casi 24 billones de guaraníes el año pasado,
2, que equivalen a más de 3.230 millones de dólares. Y hace bien, es la función de un banco central. Nosotros tenemos un banco central que es modelo de bancos centrales. Funciona y bien todavía. Lo digo con todas las letras, y todos los gobiernos han tenido un banco central ejemplar en Paraguay. Y eso explica que llevemos 3/4 de siglo con la misma moneda, sin cambiar de nombre y sin agregarle ni quitarle cero. Pero yo pensaba que el guaraní iba a ser tirada de lado y se iba a incorporar el sur ahora. No. Y bueno, la mejor respuesta es esta risotada que estás dando, Bruno. Mira que el guaraní es una moneda fuerte, ¿verdad? Es una moneda fortísima, le llaman el dólar y está bien con ese nombre, es cierto. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Nos diste además de la alegría, sapiencia histórica también y bueno. Hay muchas telas que cortar, no solamente. ¿Cómo está Paraguay para ahora? ¿Cómo estamos nosotros en líneas genéricas abriendo un nuevo año en el plano económico? A ver, rápidamente. En el plano económico tenemos buenas perspectivas de crecer bien este año. Vamos a poder reducir probablemente la inflación a 8% o menos. Sí. Ojalá que podamos hacerlo, porque no se puede saber. Resulta que nosotros somos apenas una cáscara de nuez en un mar multuoso que es el del cambio climático, que tiene consecuencias desastrosas. Es la guerra de Putin, es lo que pasa ahora con Xi Jinping, que ya no le está gustando tanto la guerra de Putin. Así no le gusta. Le está sacando negocio económico y financiero a Putin, a Xi Jinping, porque resulta que él quiere silenciosamente tragársela a la isla de Taiwán, y no lo va a poder hacer porque apenas ponga un dedo allí se va a armar un desastre. Taiwán tiene más apoyo internacional de que la estrecha mirada de Xi Jinping puede darse idea. Así, sí. ¿Y nuestro relacionamiento con Taiwán? ¿Viento en popa va a ser? Está viento en popa, porque resulta que nunca hemos nosotros recibido de Taiwán tanto apoyo para el consumo de carne vacuna y de menudencias vacunas paraguayas en Taiwán y en el mundo, porque nos está ayudando a exportar también a la China continental, sino que también hasta carne de cerdo ahora vamos a poder vender a Taiwán. Es decir, estamos realmente en muy buena época de intercambios comerciales con Taiwán, y yo creo que esa relación puede ser todavía mejorada, porque ellos ponen todo el esfuerzo que pueden poner, pero claro, se puede llevar el caballo a la fuente, pero no le pueden obligar a beber. A que tome agua. Decime una cosa, y lo que dijo Alegre, por ejemplo, aspira a llegar al Palacio de López. Él dice que va, llegado el momento, va a mirar hacia Pekín y dejar de lado a Taipei. Y que mire a Pekín, pero que no se vuelva visco. Y sobre todo que tenga buena vista para mirar a Pekín. Porque no hay por qué subestimar a Pekín si tiene 1.300 millones de habitantes. 1.400. Bueno, pongamos que llegue... China tiene 1.400. No, pero está disminuyendo la población de la China continental ahora. Y la que está aumentando es la de la India, que ya va a ser... La India va a ser ahora la más populosa. El país más poblado. La más populosa del mundo. La democracia más populosa del mundo es... Que ayer cumplió, creo que 75 años. Increíble es. Pero tiene una pobreza. La India. La India tiene una pobreza impresionante, porque de los 1.400 millones que van a ser, probablemente la mitad esté en situación de pobreza. Así es. Y son mucha gente. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Y que quedaron muchos temas en el tintero y que... ¿Cómo cuáles? A ver, rápidamente. Y que tu radio y tu televisión tienen tiempo, podemos continuar la semana que viene. ¿Cómo no? ¿Te parece? Pero claro, hay mucha tela que cortar. A ver, no solamente en singular, hay muchas telas que cortar. Y a ver, algunos títulos nomás. Y por ejemplo, ¿qué hacemos con la Itaipú ahora, con la presencia de Lula y con el dominio del partido contrario a Lula en el Congreso? ¿Cómo seguimos con la eventual revisión y negociación de algunos documentos oficiales del Itaipú? No nos olvidemos que el Itaipú es impresionantemente grande, y tampoco nos olvidemos de que los brasileños y la parte más avanzada de Brasil ha
ocupado Paraguay en su región oriental. Ocupado en el sentido pacífico del término, no militarmente. Los brasileños que han venido a Paraguay son los de mayor tecnología y han ocupado casi la mitad de esa franja de 200 kilómetros paralela al río Paraná. Es lo mejor que tenemos del Brasil en Paraguay, como brasiguayos. Eligió un nuevo, Lula da Silva, un nuevo director de Itaipú por el lado brasileño. Se llama Ennio Verri. Sí. Ennio Verri, que fue era un diputado federal de Paraná y ahora dirige genéricamente, digamos, Itaipú desde el lado brasileño a través de lo que... Aprovechemos de paso para darle a él, nosotros desde tu radio, Bruno, y tu televisión, la bienvenida al nuevo director brasileño de la Itaipú. Vamos a trabajar conjuntamente con él, todos los que están a cargo de las negociaciones. Qué interesante. Yo no estoy, yo soy solamente asesor ahí. ¿Vos sos asesor? Sí. Bueno, pero qué interesante es tener gente valiosa tanto de un lado como del otro. Para nosotros tenemos que ponernos a tiro con los cambios que se dan, che. Eso es lo que yo... Sí. Estamos muy lentos nosotros. Estamos muy lentos, pero hay buenas noticias que dar con respecto a Paraguay. En toda América Latina y el Caribe, Paraguay es el país del futuro. Y el que no crea eso, que se vaya a ver lo que está ocurriendo con Paraguay en esa frontera de 200 kilómetros paralelos al río Paraná. Pero lo que se ve desde Salto de Guairá y Catueté, bajando por Alto Paraná, pero yendo además por Encarnación, pero de cabo a rabo, es decir, todo el departamento de Itapúa es un primer mundo, y todo lo que sea el Hotel Bella Vista y sus alrededores allí, el Hotel Papillón se llama Papillón, también. Sí, estuve varias veces allí. Eso es ahora algo así como un paraíso, pero eso ha mejorado en forma increíble en los últimos 20 años. Yo estoy orgulloso de ser paraguayo cuando veo lo que han hecho esos ¿cómo se llama? Cooperativistas. Llamémosle contemporáneos, porque hay de todo. Colonos, sí, también colonos. Bueno, sí. Muchísimas gracias.